estamos en presencia de una momia chinchorro del estilo negro, y en este caso corresponde al individuo Morro 1, tumba 1, cuerpo 6. Este individuo adulto, que está bastante bien conservado, nos permite un poco acercarnos hacia la vida de los chinchorros y también a sus técnicas de momificación y de preparación de los cuerpos. La ciudad de Arica se sitúa a los pies del Morro. En sus entrañas esconde una gran riqueza cultural que atrae investigadores ávidos por descubrirla. La antropóloga física Vivienne Standen relata su experiencia durante la excavación en el sitio Morro 1 en 1983. En el caso de M1T1C6, formó parte de este entierro múltiple que estaba integrado por 6 individuos, la mayoría hombres, una mujer, ¿no? ¿Cómo podemos saber nosotros la identidad de género de los individuos? Porque, bueno, como ya hemos visto, los chinchorros enfatizan mucho los rasgos genitales de los hombres y de las mujeres, y por eso es factible entonces saber si era un hombre o una mujer. No se encontraba un sitio de esas dimensiones, de esas características, con esa cantidad de cuerpos desde comienzos de siglo, cuando Max Zülle había excavado en ese mismo lugar. Por su magnitud, por la diversidad de prácticas mortuorias que contiene ese sitio, por la profundidad cronológica que tiene, es, diría yo, uno de los sitios que más ha aportado para entender la cultura chinchorro. Lo interesante es que aparece como un grupo, nosotros decimos familiar, ¿no? No tenemos todavía cómo probarlo si efectivamente habían relaciones de parentesco biológico, pero es bastante probable que si entierran a un conjunto determinado de individuos en el mismo lugar, con una cercanía física de estar pegados unos con otros, o las guaguitas sobre los pechos de las mujeres, es porque en vida hubieron nexos afectivos importantes. A 32 años del descubrimiento del sujeto M1T1C6, el desarrollo de los métodos y el uso de nuevas tecnologías en investigación permiten hoy en día seguir haciendo descubrimientos. Desde el sitio Maestranza Chinchorro, el arqueólogo Marco Portilla explica una parte del proceso investigativo. Nos encontramos en el yacimiento denominado Borde Terraza Chinchorro 4. Se trata de una estructura semicircular vinculada a un momento estratigráfico que no posee cerámica, y ese indicador de la ausencia de cerámica, que no solo se da aquí sino que se da en todas las cuadrículas que efectuamos, ya nos está refiriendo a un periodo bastante significativo de la prehistoria local, que probablemente esté vinculada a las poblaciones del periodo arcaico, conocidas como chinchorro. Y es dentro de este estrato arenoso, con bastante evidencia ocupacional, que tiene, por ejemplo, esta estructura que aparentemente debe haber servido para ahumar o preparar cosas al fuego. Este tipo de hallazgos no se da muy recurrentemente y nos permite reconstruir de manera mucho más directa los modos de vida y las estrategias de subsistencia de las poblaciones que generaron este contexto arqueológico. La primera forma de aproximarse a un espacio donde puede haber un sitio arqueológico es la prospección, la inspección visual de la superficie de un terreno. El próximo paso es hacer excavaciones pequeñas, puntuales y distribuidas homogéneamente para determinar las distintas capas por las cuales se compone la actividad humana en un espacio, y luego, a través de herramientas como la plana, la brocha, los baldes, nosotros vamos recuperando la tierra, la vamos arneando en estos tamices y vamos recuperando los materiales culturales que nos van apareciendo.
Una vez que tenemos los resultados de esta etapa de prospección, pasamos a este tipo de excavaciones que ya son más grandes, que nos permiten entender de manera contextual los hallazgos arqueológicos. Muchas de las piezas que se recuperan de aquí, el próximo paso es llevarlas a un laboratorio para que cada analista, por cada materialidad, vaya obteniendo los datos que nos permitan reconstruir de la manera más fehaciente posible las dinámicas de la vida doméstica que se puedan encontrar en este sitio. Estamos en el Laboratorio de Antropología Física del Museo Arqueológico San Miguel de Azapa, dependiente de la Universidad Tarapacá. Y en este laboratorio trabajamos con toda la materialidad que tiene que ver con los cuerpos, ¿no? Con el estudio de los cuerpos, y que es esta disciplina que es la antropología física y en particular la bioarqueología, cuando uno estudia los cuerpos prehispánicos provenientes de contextos arqueológicos para abordar problemáticas arqueológicas, ¿no? Por eso se llama la bioarqueología. Se registra, se hace el inventario y se estudian respecto determinar la edad que tenían, el sexo que tenían, algunas patologías que quedan impresas en los huesos. Entonces básicamente todo es el estudio macro. En esta bandeja tenemos dos guaguitas, ¿no? Dos guaguitas provenientes del sitio Morro 1. Los métodos para determinar la edad en guaguitas dan márgenes amplios. O sea, nosotros podemos decir que la edad de estas dos guaguitas va de 0 a 6 meses, más o menos. Y la edad la podemos saber por el desarrollo de los dientes, digamos, cómo van erupcionando los dientes en la mandíbula, en la maxila. Y entonces, después de todos estos análisis macro, se toman muestras dependiendo de qué tipo de investigación estamos realizando. Ahora en particular estamos haciendo análisis de isótopos de estroncio, ¿no? Y en términos bien sucintos, ¿para qué sirven esos análisis de los isótopos de estroncio? Es para conocer las regiones de donde los individuos podrían haber venido. Se muestrean los cuerpos, básicamente en el esmalte dental. 3 miligramos es suficiente, se hace un pequeño raspadito con un pequeño buril, digamos, y se recupera entonces esa muestrita de esmalte, y se hacen los análisis de estroncio, y de acuerdo a los valores que salgan, uno los compara con los valores de referencia que tuvo para medir el estroncio disponible en el área, y así puede determinar a grandes rasgos de dónde provenían los individuos. Después de todos estos análisis macro, se trasladan al laboratorio de bioarqueología de lo micro, ¿no? Que es el que dirige el profesor Bernardo Arriaza. Entonces allá se hace todo lo micro del estudio de los cuerpos y acá lo macro. Entonces son técnicas no invasivas, ¿no? Y tratamos de intervenir lo mínimo los cuerpos. Bueno, las investigaciones apuntan a resolver problemáticas que se hayan planteado por los investigadores o los grupos de investigadores. De acuerdo a, generalmente uno genera preguntas básicas primero para comenzar a elaborar a partir de esas preguntas hipótesis que nos puedan llevar a profundizar en la investigación. Y dentro de eso después hay diferentes metodologías para tratar de responder a esas preguntas. Y en este caso el laboratorio está destinado o enfocado a todo lo que es análisis de microscopía óptica y electrónica. Entonces, a través de los diferentes tipos de estudios de los sedimentos, de las materialidades, de los restos botánicos, de los restos orgánicos e inorgánicos, podemos ir respondiendo a las diferentes preguntas que se hayan planteado en los proyectos. Podemos tomar muestras, micromuestras de los elementos externos de los vegetales para tratar de identificar cuáles son los vegetales que ellos utilizaban en el pasado, ya sea para
construir o modelar la momia, o también algunos elementos que ellos pueden haber consumido como parte de su dieta, ¿ya? También podemos tomar pequeños sedimentos para identificar cuáles son las materias primas que utilizaban y si esas materias primas son locales, son de los valles o vienen de regiones más distantes. Entonces, una vez que se toma la muestra con el mayor cuidado posible, son rotuladas, se realiza una bitácora de qué estrato se tomó la muestra, la profundidad, o en el caso si son momias, de qué lugar de la momia se ha tomado la muestra. Una vez que tenemos las muestras ingresadas, primero le hacemos un análisis a los sedimentos, un análisis general con una lupa estereoscópica para ir separando los diferentes componentes. Se le van tomando fotos a los sedimentos, se van registrando. Con el microscopio óptico podemos ver objetos que a ojo desnudo parecen un puntito, una pequeña basurita. Con el otro equipo podemos ver cosas que con el ojo humano no lo podemos visualizar. Entonces nos da otra dimensión, nos abre otra puerta. Entonces eso es fascinante porque cuando vemos una pequeña basurita que parece que no hay nada, en realidad hay todo un universo de información que podemos recabar. Los arqueólogos e investigadores comentan sus conclusiones de acuerdo a los datos obtenidos gracias a las muestras y procesos de investigación. Los resultados que estamos obteniendo son bastante interesantes porque todo apunta a que son poblaciones adaptadas a medio ambiente marino, costero, durante miles y miles y miles de años. M1T1C6 era un hombre joven. De estatura baja, más o menos 1,60 m. Lo que sí son poblaciones muy robustas, seguramente por la actividad cotidiana de estar buceando, mariscando, una actividad física continua en el mar. Durante miles de años la gente vivió en la costa porque ahí estaba la gran despensa de estas poblaciones. No practicaban la agricultura, entonces los recursos de subsistencia en términos dietéticos de estos valles eran muy paupérrimos. Como ya decía, esta diversidad de formas de tratar a los muertos nos demuestra que es una tradición cultural de cazadores, pescadores y recolectores marítimos que complementan recursos terrestres, pero básicamente su mundo giró en torno al mar, ¿no? Eso lo vemos en la dieta, en la tecnología, en los lugares donde están los sitios, etcétera. También hemos observado algunas enfermedades asociadas a la subsistencia costera. En algunos casos se encuentran evidencias de exoctosis auditiva, que son pequeñas lesiones que se producen en el oído, en la parte externa, un crecimiento benigno, producto de las zambullías, de las aguas heladas. Hemos observado también otras patologías a nivel de la columna, que son especies de traumas, que se llama espondilolisis, producto de la hiperflexión de la espalda, seguramente al estar cazando, tirando el lanzadardo, los arpones. Con algunos elementos, análisis de su cabello, hemos detectado que en algunos de estos casos tienen alta concentración de pediculosis, y eso también nos ayuda a entender un poco la dinámica social y biológica de estas poblaciones. Cada cuerpo en cierta manera contribuye un poco a ir resolviendo los puzzles que tenemos, ¿no? ¿Qué pasó en la prehistoria? ¿Cómo fue? ¿Cómo era la gente? En este caso particular contribuye con un pedacito de la historia, ¿no? Y si vamos agregando más casos, podemos tener un estudio de la población. Si uno tiene que extrapolar de la momia, del medio ambiente a la comunidad, a través de este individuo podemos ver que efectivamente las poblaciones ponían mucho cuidado, mucho cariño por cuidar a sus deudos. Una vez que eran terminadas estas momias, las depositaban en lugares cercanos a sus viviendas, donde las visitaban, las repintaban, las veneraban. Es decir, estos muertos nunca realmente estuvieron muy despegados de los vivos, sino que utilizando los mismos entornos de las personas, ¿no? Muy cercano, una continuidad entre vida y muerte que a nosotros nos cuesta un poco comprender a veces esos fenómenos. Nosotros tendemos a ver la muerte como algo distante, lejano, y queremos a los muertos muy lejanos, queremos con los ojos cerrados, la boca cerrada. Sin embargo, en los chinchorros vemos que esa realidad no está, ¿no?
Los arqueólogos son exploradores del desierto y sus tesoros son el conocimiento que extraen de la tierra y comparten con todos nosotros, permitiéndonos así conocer y valorar la auténtica riqueza de nuestra región.